Vuelvo a reiterar mis saludos a todos los participantes. El quien habla es Perce Segundo Bauya Pablo. Soy docente de la Universidad Nacional San Cristóbal de Huamanga, en Perú. Y bueno, también quisiera agradecer a la Universidad de la Costa por darme la segunda oportunidad. En la primera ocasión tuve la oportunidad de participar en el primer simposio internacional de agroindustria en Latinoamérica, desarrollado en este caso en Oaxaca, ¿no? Y bueno, esta vez vía virtual. Para lo cual el tema planteado es relacionado al tema de las estrategias de asociatividad para micro y pequeñas empresas agroindustriales en Latinoamérica. ¿Correcto? Asimismo, quisiera su comprensión y también las disculpas del caso. Vivo en una avenida principal en la cual hay bastante fluidez de vehículos y por ese lado espero su comprensión de cada uno de los participantes. Muy bien, en este tema voy a tocar de repente temas un poco más específicos que tienen que ver con el contexto global como manera introductorio, estrategias asociativas y las micro y pequeñas empresas, conocidas como MIPES, para qué y cómo y en qué asociarse, ¿no? Y algunas experiencias exitosas de asociatividad que también vamos a hablar de repente más caso Perú. Yo conozco de cerca este tema, ¿correcto? Vamos a hablar del contexto actual a manera de introductorio. Según el informe, en este caso de las perspectivas para la economía mundial del Banco Mundial, eh, que se ha dado en junio de este año, nos informa lo siguiente sobre los hechos recientes, ¿no? Nos informa que las condiciones económicas en América Latina y el Caribe han empeorado drásticamente a medida que toda la región se ha visto afectada por la pandemia de COVID-19, conocido como coronavirus. También nos informa los recientes brotes en la región se han propagado con rapidez y el impacto económico provocado por el cierre de los negocios y las restricciones para circular a nivel nacional ha sido abrupto y grave. Creo que todos somos conocedores de esto y eso mismo nos informa, en este caso, el Banco Mundial. También nos informa sobre la caída de los precios. En este caso, la fuerte caída de los precios mundiales de los productos básicos, lo cual ha sido afectado en gran parte de la región y en especial a los productores de petróleo y gas. Asimismo, las condiciones financieras, ¿no?, han sido deterioradas en un contexto donde las grandes economías han experimentado importantes salidas de capitales con primas de riesgo en los mercados de bonos soberanos de toda la región más elevadas que al inicio del 2020. ¿No? Lógicamente son efectos, en este caso del COVID-19, ¿no? También nos habla de la desaceleración económica, donde en este caso existe la abrupta desaceleración económica en Estados Unidos y China, lo cual ha alterado, ¿no?, a las cadenas de suministro de México y Brasil y ha provocado una fuerte caída en las exportaciones de economías de productoras de productos básicos, como caso Chile y Perú. También nos informa sobre la contracción económica de Estados Unidos, ¿no? La grave contracción de la economía estadounidense, lógicamente afecta de manera negativa a América Central a través de los canales de comercio y de las remesas, ¿no? El derrumbe del turismo y del que depende, en este caso en gran medida, países como el Caribe y México, ¿no?, también han tenido un impacto negativo, ¿no?
La respuesta de política monetaria también ha incluido el suministro de liquidez, la flexibilización de los requisitos de reserva para los bancos, reducciones en las tasas de interés, el establecimiento de líneas de crédito recíproco en dólares estadounidenses, la intervención en el mercado cambiario y programas de compras de activos. También nos informa sobre muchos países han anunciado paquetes de estímulo fiscal que incluyen asistencia social. Caso Perú, hemos tenido el tema de los bonos para las canastas básicas, el tema de alimentos, el tema de desembolsos económicos para las familias pobres y de extrema pobreza, ¿no? Apoyo para pequeñas empresas, caso Perú, el tema de Reactiva Perú, ¿no? También fondos, en este caso adicionales, para el sector de la salud, la postergación de los vencimientos de impuestos y la suspensión de pagos de préstamos de servicios públicos. También creo que a nivel de Latinoamérica han tomado decisiones frente a esta crisis del COVID, ¿no? ¿Cuáles son las perspectivas según este informe del Banco Mundial? Nos informa que debido a las diversas perturbaciones internas y externas derivadas de la pandemia, en el 2020 la actividad económica regional va a sufrir una contracción de un 7.2%, ¿no? Lo que va a constituir una recesión mucho más profunda que las causadas por las crisis financieras del 2008-2009 que se han dado, ¿no? Y la crisis de la deuda latinoamericana de la década de los 80, ¿no? Asimismo, se prevé que la actividad económica va a caer a un punto más bajo durante el segundo trimestre del año, cuando las medidas de mitigación se encuentran en niveles más altos, ¿no? También nos informa que en este contexto la normalización de las condiciones internas y mundiales permitirían que el crecimiento regional se recupere al 2.8%, en este caso en el 2021, ¿no? Algunas perspectivas para caso Brasil. Se proyecta que la economía de Brasil se va a retraer este año un 8% debido al confinamiento y a la caída de las inversiones y de los precios mundiales de los productos básicos agropecuarios. Caso México, ¿no? La economía de México golpeada por las condiciones financieras más difíciles, el derrumbe en los precios del petróleo, la paralización del turismo y las restricciones en la circulación se encuentran en vías de contraerse en un 7.5%, ¿no? Es una perspectiva, vuelvo a reiterar, en este caso de acuerdo al informe del Banco Mundial, ¿no? Caso Argentina, la actividad económica en la Argentina se prevé que caerá un 7.3% en el 2020, ¿no? Como consecuencia de las estrictas medidas de mitigación de la pandemia aplicadas, ¿no? De una menor demanda externa y del efecto de la incertidumbre con respecto a las negociaciones de la deuda en curso. Muy bien. También se proyecta que la economía de América Central se va a contraer este año en un 3,6%, ¿no? Debido a las restricciones en la circulación, la merma de las remesas y del turismo y la caída de los precios agrícolas, ¿no? Con respecto al Caribe, se prevé que se va a contraer en este caso en un 1.8% en el 2020 y un 3.1% se excluye en este caso a Guyana, ¿no? Donde la industria petrolera de alta mar está experimentando un rápido desarrollo, ¿no? La subregión se verá perjudicada por la caída de turismo y del ingreso de remesas, ¿no? También nos informa sobre los riesgos. En este caso, los riesgos que enfrentan las perspectivas para la región son claramente desfavorables. Creo que no somos ajenos a ello. Estamos viendo en este caso en práctica, ¿no? Otro, en este caso, un agravamiento del brote generaría presión sobre los sistemas de salud. Sería devastador para los países cuya capacidad
de atención médica es limitada, ¿no? Sobre todo los países como lo nuestro, ¿no? En caso Latinoamérica, ¿no? Tenemos problemas muy similares, ¿no? Los brotes del virus en las grandes economías de la región podrían tener un efecto derrame y una segunda ola de la pandemia en las economías avanzadas tendría repercusiones negativas en la región, ¿no? Además, la informalidad generalizada limita al alcance de los esfuerzos de asistencia social destinados a, en este caso, originar el impacto económico de la pandemia, ¿no? Los recientes avances de la región en cuanto al alivio de la pobreza podría estar también en riesgo, ¿no? Asimismo, los efectos negativos sobre el ingreso podría reactivar la ola del malestar social del año pasado. Ya hemos visto ya algunos, en este caso España, por ejemplo, que se está viéndose ya en este caso las protestas, en el caso Perú igual, sobre las estrictas medidas que se están dando o que han venido dando con respecto al COVID-19, ¿no? Asimismo, el mayor nivel de endeudamiento de los gobiernos en el 2020 aumentará la vulnerabilidad a la presión del sector financiero y podría causar problemas en el servicio a la deuda debido al alza de las tasas de interés durante una recuperación al tiempo que, en este caso, la escasez de flujo de efectivo podría someter al balance de las empresas una presión considerable, ¿no? Finalmente, es posible que se tarde en recuperar la demanda de los clientes de servicios de turismo, personales y de entretenimiento, incluso después de que la pandemia haya desaparecido o haya sido controlada, ¿no? Lógicamente, no va a ser igual, porque si entro vamos a tener, en este caso, ese temor todavía y también la desconfianza, ¿no? Entonces, la pregunta es, ¿y qué hacemos frente a este informe que nos está dando un panorama sobre las perspectivas, sobre los riesgos, ¿no? ¿Qué hacemos como emprendedores? ¿Qué hacemos con nuestros micro y pequeños empresarios, con los MIPES, ¿no? ¿Qué hacemos para ello, no? Entonces, yo pongo como una reflexión de cada uno de los participantes y frente a ello, una de las estrategias de cómo, en este caso, salir de esta crisis es el tema de la asociatividad, ¿no? Lo cual vamos a tocar a profundidad en las siguientes diapositivas, ¿no? Vamos a tocar ahora, ya entramos a nuestro tema de fondo, sobre las estrategias asociativas y MIPES, ¿no? En este caso, si hablamos de las estrategias asociativas, lógicamente hay un sinfín de definiciones con respecto a ello, pero ¿qué es una estrategia asociativa? Es un mecanismo de relación y acción conjunta organizada y con cierto grado de permanencia entre distintos actores, empresas, personas u organizaciones interesados en unir voluntariamente sus esfuerzos para conseguir objetivos comunes y obtener beneficios que no podrían alcanzar individualmente. Ahí en la ponencia pueden ver una fotografía de una organización que es una organización que está en el Brain, en Perú, en la región de Cusco, en el distrito, en este caso, de Quimbiri, una organización que se dedica a la producción de piña, una asociación con más de 30 socios, ¿no? Y el cual han visto la necesidad de asociarse, mejorar la calidad del producto, como el caso de la variedad Motilona y Golden, ¿no? Realizar las ventas conjuntas a precios mucho más competitivos, directamente con mercados competitivos, incluso últimamente ya viene en este caso dándose el valor agregado a través del procesamiento de la piña como néctar de piña y licor de piña.
¿no? Lógicamente la intención de ellos es también generar mayor utilidad a través del valor agregado y también en este caso, eh, vuelvo a reiterar, realizando acciones, en este caso de compras conjuntas en temas de insumos, gestión, en este caso de las asistencias técnicas a los gobiernos locales, a las entes pertinentes, lógicamente van a mejorar la calidad del producto a bajo costo, ¿no? Al lado derecho podemos visualizar otra fotografía que también es una organización de productores de papa nativa, que son también más de 35 socios, acá en nuestra región de Ayacucho, en Perú, y al cual igual están con esa mira, ¿no? O sea, están viendo de cómo dar valor agregado a la papa nativa. Actualmente su preocupación es mejorar la calidad del producto a través de la mecanización del suelo, a través de la mecanización de la cosecha y post cosecha, y luego ver el tema del valor agregado, ¿no? Pero actualmente vienen desarrollando actividades conjuntas, lógicamente con apoyo de programas, en caso Perú, como el caso de programa de compensaciones para la competitividad que se conoce como Agroideas, y la ley Procompite que existe en Perú, ¿no? ¿Qué más? También las principales características, en este caso de la asociatividad, ¿no? ¿Cuáles son esas principales características? ¿No? Primero, el mecanismo de cooperación, ¿no? Principalmente el mecanismo de cooperación, aunque puede ocurrir que las empresas asociadas compitan entre sí, ¿no? En este caso, existe competencia, perdón, cooperación, ¿no? Entre los asociados y también se da la competencia entre ellos, ¿no? Una actividad que permite competir cooperando o bien cooperar para poder competir, ¿no? Por ejemplo, en una feria de productos similares, los asociados compiten entre sí, ¿no? Pero el hecho de cooperar en la comercialización conjunta les permite darse a conocer, disminuir costos y alcanzar mayor volumen de venta, entre otras ventajas, ¿no? Eso es una de las primeras características de la asociatividad, ¿no? O estrategia de asociatividad. Y el segundo, ¿no? Requiere cierto grado de organización, es decir, distribuir y coordinar tareas y funciones necesarias para el logro de los objetivos comunes, ¿no? El tercer característica, ¿no? Tiene que ver con el tema de grado de permanencia, ¿no? Esto supone una visión de largo plazo de la relación conjunta, que trasciende los problemas coyunturales que pueda dar origen a estrategias asociativas. Por ejemplo, obtener un descuento por compras en cantidad o acceder a un crédito conjunto, y eso en este caso debe mantenerse en el tiempo, ¿no? Cuando los productores agrarios o pequeñas, medianas empresas, por ejemplo, puedan negociar, mejorar su poder de negociación con proveedores de insumos, ya sean agrícolas, agroindustriales, lógicamente de manera asociativa pueden mejorar tal vez los costos comprando en grandes volúmenes. Y lógicamente con ello van a reducir sus costos de producción, ¿no? Otra de las principales características tiene que ver, en este caso, el tema de una decisión voluntaria. Decisión voluntaria.
Al momento de asociarse, existe en este caso la libertad para ingresar o retirarse de la estrategia asociativa, según lógicamente los mecanismos que acuerden sus miembros o los asociados, ¿no? Y para ello, vuelvo a reiterar, debe haber una decisión voluntaria, no obligada, porque así no funciona una asociatividad, ¿no? Tiene que ser de manera voluntaria. Y finalmente tenemos en este caso la última característica, que se orienta al logro de objetivos comunes, ¿no? Los cuales son fijados por los asociados. Esto pueden aprovechar ventajas o resolver problemas conjuntos, conservando el control sobre su negocio, es decir, manteniendo su autonomía. Lógicamente, dentro de los asociados, no todos van a trabajar tal vez con la misma energía, con la misma, de repente, esfuerzos que tienen que ver con el tema de desarrollo, y por ello se reserva la autonomía de cada uno de ellos, ¿no? Entonces, para ello tiene que también haber, en este caso, confianza, en este caso para el éxito de la estrategia de la asociatividad, tiene que haber confianza, transparencia, pluralismo, participación, ¿no? Vamos a hablar ahora sobre las estrategias asociativas entre las micro y pequeñas empresas, ¿no? Y las estrategias asociativas entre micro y pequeñas empresas, lógicamente tenemos, en este caso, para la selección de esto, se tiene en cuenta, por ejemplo, la adecuación a las necesidades y posibilidades de desarrollo de las micro y pequeñas empresas, requerimiento de un cierto grado de permanencia en el tiempo, mantenimiento de la autonomía de los asociados y la existencia de una estructura organizativa con características distintivas, teniendo en cuenta, en este caso, las modalidades. Podemos tener en cuenta las estrategias de red, ¿no? Ferias, club de trueque, clústeres y las cooperativas, ¿no? Lógicamente, hay otras modalidades como la subcontratación, benchmarking, joint ventures, franquicias o consorcios de exportación, entre otras, lo cual son temas también de fondo a estudio, pero en esta oportunidad quisiera profundizar en este tipo en este caso, enfocado el tema de la estrategia de asociatividad entre micro y pequeñas empresas, ¿no? Lógicamente, si hablamos, por ejemplo, de la red de productores de cuy o de productores de banano orgánico, las ferias, ventas asociativas, ¿no? En Bogotá, por ejemplo, hay en Colombia, en este caso, las ferias por ejemplo, de exposición de ganado vacuno, en este caso, en el cual hay participación internacional. En Perú se da el tema de las expo alimentarias, y en todos los países hay ese tipo de ferias nacionales y internacionales, en el cual los principales actores son los micro y pequeños empresas, ¿no? El tema del club de trueque igual tiene que ver con el intercambio de bienes o servicios, igual cada uno con su propio tipo de reglamento, ¿no? El tema de clúster, que tiene que ver con la concentración de empresas, y las cooperativas, que son mayormente agrícolas o agroindustriales o ganaderas, que ven igual el desarrollo de los pequeños productores que trabajan de manera asociativa, ¿no? Además,
¿Cuáles son los beneficios, en este caso, de la asociatividad? Primero tiene que ver con el mayor aprovechamiento de los recursos disponibles, ¿no? Mayor aprovechamiento de los recursos disponibles. Las formas asociativas, en este punto, según su objetivo, van a permitir, en este caso a los asociados, el acceso a información, tecnología, financiamiento o capacitación, lo que indica, lo que individualmente sería algo difícil, inviable, ¿no? Dado a su elevado costo y difícil acceso. Los participantes, seguramente, en este caso a nivel de lo que están participando a nivel de Latinoamérica, podrán constatar en cada uno de sus países que en cada país existen programas para fortalecer las cadenas productivas, las cadenas agroindustriales, para las organizaciones productivas, lo cual dicen, organización, organícense. Si tú me vas a pedir apoyo de manera individual, es casi imposible apoyar, tienes que organizarte. ¿Son caficultores? Allá, ¿cuántos son? Organícense para de repente apoyarles con un financiamiento de un plan de negocios. ¿Son bananeros? Organícense para poder apoyar un proyecto de inversión pública. ¿Son trucicultores o productores de trucha? Organícense. Entonces, eso nos informa, en este caso, que los primeros beneficios tienen que ver, en este caso, el mayor aprovechamiento de los recursos, en este caso, de los recursos disponibles, ¿no? Asimismo, también va a permitir reducir costos a través de acceso, en este caso, a materias primas o insumos más baratos por compras, vuelvo a reiterar, en tema de volumen, en cantidad. Manejar mejor información de mercados, precios y reducir así los costos de transacción, ¿no? Aprovechar, en este caso, la especialización a través de las pasantías, por ejemplo, ¿no? Tanto nacionales, internacionales, intercambio de experiencias entre pequeñas y medianas empresas, entre productores, ¿no? ¿Qué más? Y lógicamente la intención de esto es elevar la competitividad de cada una de las MIPYMES, ¿no? El segundo punto que tiene que ver con el beneficio es el aumento de poder relativo de los asociados, ¿no? La asociatividad puede aumentar también la capacidad de presentación y negociación de los asociados en procesos productivos, de comercialización, de acceso a fuentes de crédito e incluso instancias, en este caso, de toma de decisiones que involucran a instituciones públicas. Vuelvo a reiterar, existen programas que financian planes de negocios, proyectos, justamente para elevar la competitividad de las MIPYMES, ¿no? De las organizaciones productivas. El tercer punto, que tiene que ver también con otro de los beneficios, facilita el aprendizaje entre los asociados. Lógicamente, al trabajar en conjunto, es posible para cada asociado difundir e incorporar ideas, técnicas productivas y experiencias aprendidas, ¿no? Esos son los beneficios de asociarse, ¿no? Como hay beneficios, también hay obstáculos para asociarse. El primer obstáculo tiene que ver con problemas asociados a los lazos de confianza, ¿no? Si bien los beneficios de asociarse son importantes y podrían justificar el esfuerzo de emprender un proceso asociativo, vuelvo a reiterar, también existen factores que pueden constituirse en obstáculos al momento de implementar y consolidar una estrategia asociativa, ¿no? Entonces, uno de ellos es el problema de los asociados a los lazos de confianza, ¿no? Para algunas empresas de pequeña escala,
es algo corriente hacer negocios de manera tradicional, ¿no? Comprar o vender, pero no asociarse, y menos aún con un competidor, ¿no? Y eso es nuestra cultura. A nivel de Latinoamérica es eso. Yo hago solo, puedo hacer solo. No entendemos todavía la importancia de la asociatividad, la importancia de hacer consorcios, alianzas estratégicas. Entonces, la construcción y mantenimiento de lazos de confianza, lógicamente, es un largo proceso, con diversos niveles de consolidación que influyen en la posibilidad de involucrarse en experiencias asociativas. Para ello, lógicamente, las instituciones que están involucradas en cada uno de nuestro Latinoamérica, en este caso en los países, tienen que trabajar en ello, ¿no? Hacer cambiar ese chip, esa forma de pensamiento, ¿no? El siguiente obstáculo viene a ser la percepción sesgada de los costos y beneficios de asociarse. En muchos casos, los micro y pequeños empresarios sobrevaloran los costos de asociarse, no solo los monetarios, sino también la asignación de tiempo, en este caso el riesgo de compartir información valiosa, etcétera, ¿no? Mientras que la falta de información y la incertidumbre sobre los posibles resultados, entre otros factores, hacen que minimicen los beneficios que pueden lograrse mediante la acción colectiva, ¿no? Todavía nos falta entender eso, ¿no? Otro obstáculo para asociarse tiene que ver con entornos poco favorables, ¿no? Son escasas las instituciones públicas y privadas de capacitación y asistencia técnica y financiera que acompañen, ¿no?, la institución y la consolidación de estrategias asociativas entre micro y pequeñas empresas. Eso creo que al menos en Perú tenemos todavía, estamos trabajando en ese proceso. No podemos decir que no hay, pero en otros he tenido la oportunidad de estar, en este caso, en otros países de Latinoamérica, también todavía está en ese proceso, ¿no? No es que haya suficiente, no están institucionalizados todavía, ¿no? Entonces, creo que tenemos mucho que trabajar en ese tema desde el gobierno central y gobiernos locales, ¿no? Ahora vamos a hablar como el tercer punto, ¿para qué, cómo y en qué voy a asociarme en este caso? ¿No? ¿Para qué, cómo y en qué asociarme? ¿No? ¿Para qué asociarse? ¿Para qué asociarse? ¿Para qué asociarse? En este caso, hablamos sobre las razones, ¿no? Las razones, ¿para qué asociarse? ¿No? Lógicamente las razones pueden ser múltiples, ¿no? Pero principalmente se vinculan con los beneficios que genera la asociatividad y que difícilmente pueden obtenerse de manera individual, ¿no? Entonces los beneficios que se mencionan en este caso, podríamos resumir en 3 puntos: la eficacia colectiva, eficiencia colectiva y sinergia. La eficacia colectiva se consigue al alcanzar conjuntamente los objetivos originalmente propuestos. La eficiencia colectiva se logra reducir costos a través del logro de las economías de escala. Y finalmente la sinergia permite potenciar los recursos individuales para alcanzar los resultados conjuntos, que es cualitativamente superior a la suma de aquellos. Entonces acá podemos ver algunas imágenes, por ejemplo, de organizaciones, en este caso de micro y pequeños empresarios, en caso de Perú, por ejemplo, que participan en la feria internacional que se conoce como Mistura, por ejemplo, ¿no?
y el cual presentan sus productos. Lógicamente, muchos de ellos consiguen incluso clientes a nivel internacional y nacional, y el objetivo de la asociatividad es eso, ¿no? Solo no puede, o sea, incluso este tipo de eventos mayormente son promocionados para los micro y pequeños empresarios, ¿no? Entonces, vemos en este caso para qué asociarse, ¿no? Ya hemos visto eficacia colectiva, eficiencia colectiva y la sinergia, ¿no? ¿Cómo asociarse? Otra pregunta, ¿no? ¿Cómo asociarse? Es necesario acordar una serie de cuestiones tales como las necesidades y objetivos comunes, las actividades que se realizarán conjuntamente y en qué forma se trabajará, el tipo y nivel de compromiso de los asociados que están dispuestos a asumir, en este caso los vínculos con organismos externos públicos y privados que podrían ser convenientes desarrollar y los recursos que se van a compartir, ¿no? Entonces, vuelvo a reiterar, tiene que haber tema de decisión voluntaria. No es bueno obligar. El quien habla, aparte de ser docente de la universidad, trabajo con organizaciones productivas a nivel de mi región, en este caso, bueno, ¿por qué no decir también en otras regiones? En el cual he visto esa debilidad, ¿no? Aquí hay algunos socios o que han sido forzados, lógicamente, en vez que aporten al desarrollo organizativo, van jalando hacia atrás, y por lo cual no es adecuado, ¿no? ¿Qué más? ¿Y en qué actividades asociarse? ¿En qué actividades podemos asociarnos? Para ello tenemos en cuenta, en este caso tenemos para ello la cadena de valor, definida en este caso por Michael Porter, que define en dos actividades, o clasifica en este caso las actividades como actividades básicas y actividades de apoyo, ¿no? Las actividades básicas están directamente relacionadas con la creación o distribución de un producto o servicio, y los cuales son la logística interna, operaciones, logística externa, marketing y ventas, servicios postventa. Y actividades de apoyo tenemos abastecimiento, desarrollo tecnológico, gestión de recurso humano e infraestructura. Lógicamente, en cada uno de ellos, acá presento algunos ejemplos de asociatividad que podemos hacer. Por ejemplo, en logística interna, almacenar conjuntamente materias primas, ¿no? Compartir el transporte de materiales, ¿no? En operaciones, prestar servicios o producción conjunta en la totalidad o en partes de las actividades productivas, contratación de actividades de mantenimiento, servicio, etc. Utilizar conjuntamente los medios físicos de producción como edificios, galpones, maquinaria, equipamiento, etc. En logística externa, otro ejemplo, distribuir conjuntamente los productos a clientes, almacenar conjuntamente productos. En marketing y ventas, publicidad conjunta, compartir vendedores para ventas por separado o ventas conjuntas. Marca conjunta, caso Perú, la marca Tambinita, ¿no? Una marca de producción de papa nativa en el distrito de Tambo, por ejemplo, ¿no? Asesoramiento y consultoría en marketing, ¿no? Recepción conjunta de pedidos, ¿no? Analizar conjuntamente las posibilidades de acceso a nuevos mercados, compartir local de venta, exposición, stand en ferias y otros canales de venta. Servicio postventa, compartir servicios de atención, de reclamos o reparaciones, ¿no? Además, en caso de las actividades, en este caso otro ejemplo, las actividades de apoyo, igual, en caso de infraestructura, solicitar créditos conjuntas,
gestión de recursos humanos, actividades de capacitación y motivación de personal, ¿no? Desarrollo de tecnologías, desarrollar conjuntamente un nuevo producto, intercambiar conocimientos, experiencias en uso de tecnologías, y en temas de abastecimiento, realizar compras conjuntas, en caso de materias primas o insumos, compartir vendedores, vuelvo a reiterar, y realizar acuerdos de compra-venta de insumos entre empresas asociadas, ¿no? Finalmente, tenemos el último punto que tiene que ver con algunas experiencias de asociatividad. Menciono caso Perú, Acopagro, es una cooperativa agraria cacautera que son los primeros exportadores de cacao orgánico en el Perú, ¿no? Que está ubicado en la región de San Martín, ¿no? Una experiencia de éxito. Otro, Cipío, también caso Perú, ¿no? La central piorana, en este caso de productores o de pequeños productores de banana orgánica, ¿no? En la región, en este caso, en el caso de Piura, ¿no? Que están conformados por más de, si no me recuerdo, son más de 500 socios que tienen extensiones hasta de menos de 1 hectárea, pero trabajando de manera asociativa pueden hacer la exportación directa, ¿no? En este caso del banano orgánico, ¿no? Y bueno, la Asociación de Pequeños Productores del Noroeste de Córdoba, ¿no? Que se conoce como APENOC, que tiene que ver con este caso con la crianza de caprinos. Lógicamente esta alianza, antes de que exista esta alianza o esta asociatividad, los intermediarios se abusaban en este caso con el precio de compra, y bueno, ellos eran los más beneficiados, ¿no? Y ahora, gracias a esta asociatividad, lógicamente han mejorado sus precios, en este caso en los mercados competitivos, y cada vez más mejora la economía de cada uno de los productores, ¿no? Y así podríamos mencionar muchos de ellos. También en este caso la articulación productiva en América Latina, que tiene que ver con instituciones, programas que tienen que ver con el apoyo a las organizaciones productivas. Caso Brasil, el SEBRAE, es un proyecto de 20 años. Durante los primeros 5 años se crearon con el apoyo del programa de Promos de la Cámara de Milán, en el cual han tenido 5 pilotos, ¿no? En Gominas, lo que tiene que ver con madera y muebles; en Campina Grande, calzado; Brasilia, textil, confección; Río de Janeiro, ropa íntima; y un grupo de tecnologías de información, ¿no? Que tiene que ver también con tema de apoyo, en este caso, en estos 5 sectores, ¿no? Caso Colombia, lógicamente también está la Cámara de Comercio de Cali y el PNUD, Programa Nacional, en este caso de las Naciones Unidas para el Desarrollo. Y también en este caso el ProExport, que tiene que ver que han sido creados en el 2004 y bueno, 2005, que apoyan a la fecha, en este caso, el tema del comercio exterior, ¿no? ¿Qué más? Caso Chile, tenemos en este caso Profo, ¿no? Que es lógicamente Chile. Es probablemente donde se tiene la experiencia más amplia e interesante, ¿no? Con más de 20 años de trabajo y más de 300 sistemas de cooperación horizontal, ¿no? Llamados PROFO, que fueron impulsados desde la década de 92, mientras que el resto de América Latina este tema todavía no era tratado, ¿no? Gracias, creo que a las experiencias exitosas de Chile, también el resto de los países de Latinoamérica vamos en camino, ¿no? Perú, tenemos el APUMIPE, ¿no? Que es el programa de apoyo a la micro y pequeña empresa en el Perú; Agroideas, que es el programa de compensaciones para la competitividad, que es un programa del Ministerio de Agricultura y Riego, que financia planes de negocios para las micro y pequeñas empresas y organizaciones productivas, ¿no? Y asimismo tenemos la ley Procompite, la 29337, que también es una ley que faculta a los gobiernos regionales y gobiernos locales a destinar el 10% de sus ingresos
para apoyo a la competitividad productiva de las organizaciones de micro y pequeñas empresas, ¿no? Muy bien, creo que ha sido mi participación con esta ponencia que he tenido en cuenta, que es necesario frente a esta crisis que estamos viviendo a nivel mundial, no solamente en Latinoamérica. Y termino mi ponencia, espero que haya sido de su agrado y